apagamos video los que no participamos. Muchas gracias. Estamos listos. Adelante, Enrique. Pues muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecerles otra vez aquí su presencia en estos webinars que estamos tratando de tener por lo menos cada 15 días sobre temas vinculados a las ciudades, aquí desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, del Tecnológico de Monterrey, también agradeciéndole como siempre a Alejandro Sanders y Área 9 y todas las demás entidades académicas que están vinculadas. Y esta noche lo que nos gustaría platicar, y por eso, y ahora los presento, lo que nos gustaría platicar es del tema de la vocación de las ciudades, la vocación. Porque a veces yo he notado que empezamos luego a platicar de temas muy concretos, ¿no? La movilidad, la vivienda, la densidad de las ciudades, la contaminación del aire. Pero me parece que las ciudades, un poco como las personas, tendríamos que primero definir, bueno, ¿y cuál es nuestra vocación? ¿A qué le tiramos? ¿En qué somos fuertes? ¿Qué nos gusta? Y a partir de eso, bueno, pues dependiendo de la vocación, pues ahora sí ya hablemos de esos temas que son comunes en las ciudades, pero que tengo la impresión que se resuelven de manera diferente a partir de la vocación. Por eso estamos invitando hoy a conversar, y ahora los presento, pero nomás los enumero, a María Angélica Granados, que es la directora del Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno Municipal de Chihuahua. Muchas gracias, María Angélica, por estar con nosotros. También nos acompaña Alfredo Hidalgo, que es el decano asociado de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico Monterrey, y como siempre, además, buen amigo y aliado. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. A Ivania Massari, que es editora de investigación y datos y la coordinadora del Índice de Competitividad Urbana del INCO, que son los que califican a las ciudades de qué tan competitivas, y que también ya hemos estado en algunas reuniones. Gracias, Ivania, por estar con nosotros. A Mario Silva, también amigo, director general del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo de las áreas metropolitanas, del área metropolitana de Guadalajara. Mario, otra vez muchas gracias. Y a Federico Arteaga, con quien también estuvimos hace poco, la semana pasada, en algún seminario, y es el director del grupo JB y líder del proyecto Tequila, Smart City y Ruta Tequila. Entonces me parece que está bien, está variado, está representado, diferentes enfoques. Y bueno, para yo no quitar más tiempo, me gustaría darle la palabra a María Angélica Granados, que nos está acompañando. Se le atravesó al final del día, nos iba a acompañar también la presidenta municipal de Chihuahua, tuvo ayer su informe, esperemos que todo esté bien, y nos da mucho gusto tener aquí a María Angélica. Y María Angélica, el tema es la vocación de las ciudades. Y obviamente lo que tú nos quieras de decir eso, porque repito, creo que antes de hablar de otras cosas, tenemos que hablar de cuáles son nuestras fortalezas, cuál es el perfil de las ciudades. Y bueno, la idea es que hablemos entre 8 y 10 minutos cada uno para que después tengamos la oportunidad también de preguntas y respuestas. Gracias. Encantada, un honor estar aquí, gracias. Y sí, un saludo muy cariñoso de parte de nuestra alcaldesa de Maru Campos, que bueno, está se le están atravesando todas las citas que tiene. Pero bueno, aquí estamos con gusto. Y sí, qué tema tan interesante de la vocación, justamente, bueno, Chihuahua, ustedes saben que tiene una muy fuerte actividad industrial. Hace más de 50 años, justamente, pues la gente visionaria supieron aprovechar las condiciones que daba la geopolítica de esta ciudad, del municipio, y explotar entonces ese potencial de la industria y la transformación, justamente. Chihuahua, bueno, también tiene una fuerte actividad en el campo, en construcción, en minería, sobre todo, no en el municipio, pero en todo el estado, la agroindustria, tecnologías de la información y hoy por hoy una muy robusta red de emprendimiento. Y bueno, pues ahora ya lo dijeron y ya ha estado muy presente la coyuntura que vivimos actualmente, pues es esta de la tecnología, avanza con mucha rapidez y tenemos que transformarnos y tenemos que subirnos a ese tren de la tecnología. Dicen que si no te subes te quedas atrás, que no vas a avanzar de ninguna forma. Pero fuera de eso, bueno, tenemos que justamente adaptarnos a ese y a otros cambios, como ahora el
el que nos está generando la pandemia, el de reinventarnos, el de construir nuevas formas de vivir, pero justamente también hablando de la vocación de la ciudad. En el 2016 nuestra alcaldesa tomó protesta como presidenta municipal. Ya ahorita estamos hoy por hoy, y lo decías tú, Enrique, en el segundo informe de gobierno del segundo periodo de su administración. Y hace un par de años, junto con el sector productivo, comenzamos a trabajar asesorados por una firma muy importante, de las más importantes en su tipo de consultoría, que se llama IDOM, una firma española. A lo mejor han oído hablar de ellos, y la fortaleza de esta firma, que justamente uno de los productos de la consultoría de esta firma fue en Bilbao, España, que es una ciudad que se transformó totalmente a partir de esta metodología justamente de especialización inteligente. Y aquí en Chihuahua capital lo que hicimos fue, nos aliamos con el sector productivo, que bueno, es importante resaltar que durante estos últimos 4 años se ha hecho una sinergia muy, muy importante. Pues no es posible avanzar, no es posible llegar a ser una ciudad competitiva si no lo hacemos de la mano de los diferentes sectores. Se contrató a este despacho IDOM, quien nos ha ido llevando de la mano para, con su apoyo, elaborar esta estrategia que les digo de especialización inteligente, que aquí le estamos llamando Chihuahua Futura. ¿Y qué es esto? Esto es un proyecto, sí, a largo plazo. Hoy por hoy nos damos cuenta que estas iniciativas y estos proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología y con estos cambios, pues son iniciativas vivas, son iniciativas que pueden ir cambiando con las circunstancias. Este es un proyecto a largo plazo y es un proyecto para enfocarnos justamente en las vocaciones de la ciudad. Si bien hace 50 años teníamos una capital que estaba siendo visionada o que estaba resurgiendo con la industria de la maquiladora, ahora bien, después de 50 años, ese es un modelo que ya no funciona. Es un modelo que tenemos que migrar hacia la modernización, el uso de la tecnología. Ahora le llaman industria 4.0 o mente factura, ya no es manufactura, ya no es nada más el ensamblaje, sino es aumentar el valor de la cadena productiva y del producto final en esto. Y ahí se está enfocando esta estrategia, es potenciar justamente esas vocaciones que ya tiene la ciudad y especialmente trabajar mucho en las cadenas de producción para darles esto que les digo yo, valor agregado y fortalecer así el PIB de la ciudad. El PIB es importante también que se los diga, hace 15 años que no aumenta. Entonces también ya era un momento muy importante de decir, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar aire y a ver qué es en lo que nos tenemos que enfocar. Chihuahua Capital genera muchos ingenieros, genera una cantidad muy importante de ingenieros y bueno, hay que modelar un poco, hay que trabajar con las universidades, hay que trabajar con la industria para ver cuáles son las necesidades, cuál es el talento que se requiere, porque también el talento es un aspecto muy, muy importante para eso, pero también para la atracción de inversión extranjera, que es aquí un punto muy importante. Se agruparon entonces, como resultado de esta estrategia de especialización inteligente, se agruparon los diferentes clústeres de la ciudad. En la ciudad tenemos 12. Se agruparon los más importantes y se definieron 4 áreas de especialización. Todo este proceso que les estoy mencionando duró unos meses porque se organizaron mesas de trabajo en los diferentes sectores con diferentes actores también de la sociedad y se encontraron estos 4 áreas que son electromovilidad y energía renovable. En Chihuahua, ciudad, la industria automotriz y aeroespacial es muy, muy importante. Somos el empleador número 1 en la industria automotriz.
autopartes. Entonces, bueno, pues ahora dicen, ¿por qué no hacemos la industria de autopartes, pero darle un componente de tecnología y hacer algo así como electromovilidad? No nada más pensado porque es una buena idea, sino basado en las capacidades que tienen aquí las universidades y las capacidades y el potencial que tienen las mismas empresas de manufactura que ya están instaladas aquí, obviamente también para atraer más de ellas. Otro de las áreas que se resaltó, la industria inteligente, como les decía hace unos momentos, pues ya se trata no de tanto de manufactura, sino de mentefactura. Aquí hay un tema también muy importante en talento de programadores, por ejemplo, de gente que está programando, de gente que desarrolla software. Por ahí nos han también calificado en algún ranking como el 4º lugar en startups del país. En un momento les digo quién es el ranking porque ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, otra de las áreas de especialización es agroindustria y alimentación avanzada. Y el 4º, hábitat y calidad de vida. Esto quiere decir, bueno, cómo hacer una ciudad con lo que ya se tiene más atractivo, una ciudad compacta, una ciudad donde el transporte sea más eficiente, donde puedas llegar a tu trabajo de una manera más directa, que tengas más a la mano los servicios públicos, y aquí está englobado ese tema. Todos estos aspectos, todas estas áreas de especialización, pues caminan ordenadamente a un solo rumbo, que es también algo que queríamos lograr, articular los esfuerzos, los diferentes esfuerzos de los sectores de la ciudad en, a ver, ¿a dónde vamos todos? ¿A dónde va la ciudad? Sin tener que estar haciendo las cosas por su lado cada quien. Por eso hablamos de lo importante que es la coordinación con la academia, con la sociedad civil y por supuesto con el sector productivo. Tenemos que tener, bueno, cadenas de valor agregado más fuertes, queremos generar más empleo, por supuesto, y algo bien importante que ya lo decía también hace unos momentos, el salario, aumentar los salarios, bien importante. Lo que les mencionaba también es un proyecto a largo plazo, se fijó como un proyecto de 30 a 35 años, sin embargo, bueno, esto ha cambiado sobre todo hace 4 o 5 meses, a partir de marzo cambiaron las cosas. Lo que pasó con Chihuahua Futura es que no se estancó porque, bueno, había cosas muy ambiciosas y había cosas que se pensaban implementar, ¿no? Cocinar, si me permiten la palabra, durante estos meses e implementarlas un poco más adelante. ¿Qué pasa con esta situación de la pandemia? Que nos pusieron el acelerador. Y nos pusieron el acelerador a todos. Habría que, entonces, que meternos otra vez a esta estrategia que ya está definida, pero decidir en acciones más inmediatas que pudieran de alguna manera contener o que pudieran de alguna manera ayudarnos también a la reactivación económica que en estas semanas también ha estado sucediendo aquí en la ciudad. Pues como gobierno municipal yo les puedo decir que seguimos trabajando en ese terreno, que están rindiendo frutos esta colaboración tan importante y pues nos toca trabajar en el desarrollo y en la continuidad de esta iniciativa. En este tema también de la vocación de la ciudad, yo creo que es muy importante, si puedo decir esta palabra, blindar estos programas, blindar estas iniciativas para que tengan continuidad más allá de las administraciones. Sabemos que de pronto por un color u otro color pueden ser más lentas o pueden cambiar, y aquí la intención de poner en manos también del sector privado este tipo de acciones pues cobra muchísima importancia. Hay una dentro de las acciones en el marco de Chihuahua Futura, una acción bien importante, la seguridad. La seguridad, si bien pues yo creo que debe ser una vocación para toda ciudad, ¿no? Trabajar en la seguridad, trabajar en la integridad de
de los ciudadanos. Y aquí se lanzó también una iniciativa muy importante, que es la plataforma Escudo Chihuahua, que yo creo, Enrique, no sé si la conociste cuando tú estuviste aquí en Chihuahua, pero es una plataforma muy robusta, es una plataforma tecnológica muy sofisticada que está albergada en la Comandancia Norte y consta hoy por hoy ya de 1000 cámaras en la ciudad, cámaras que también tienen los policías, y es una plataforma que nos ha permitido dar seguimiento a los puntos, monitorear y dar seguimiento a los puntos más vulnerables, más inseguros de la ciudad, y poder entonces así trabajar en conjunto también con el... Si te parece, María Angélica, como esa es una de las preguntas que también han hecho, si quieres en la parte ahora de preguntas y respuestas te pedimos un poco si nos profundizas más en eso, y nos queda muy claro el tema este que tú has destacado, pues de este estudio, de este enfoque y de estas 4 áreas que ustedes han decidido, y pues me parece una gran experiencia. Si me permites ahora, para seguir un poco ahí con la dinámica, nos gustaría pasarle la palabra a Alfredo Hidalgo. Alfredo ya decía que es decano asociado de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Y bueno, pues él es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, estudios de posgrado, desarrollo territorial y doctor por la Universidad de Oviedo en España. Ha compartido su actividad profesional en los ámbitos en la arquitectura en la ciudad y con las actividades académicas. Fue director de la Oficina de Proyectos Estratégicos del municipio de Zapopan, o sea que Alfredo, además de la parte académica, también tiene la experiencia práctica a nivel municipal, en el que desarrolló proyectos como el Bosque Pedagógico del Lago, el Corredor Multimodal. Y fue coordinador general también de Estrategia Territorial para la Prosperidad Zapopan 2030. Y bueno, me podría seguir, último consultor de ONU Hábitat y actualmente decano, bueno, ya dijimos. Alfredo, ¿por qué no nos ilustras en este tema de lo de la vocación de las ciudades? Y también te damos ahí entre 8 y 10 minutos, si me permites. Gracias, Enrique, pero bueno, para ilustrar están todos ustedes, es que yo los escucho con mucha atención, y yo lo que voy a tratar, bueno, con este tremendo panel y tantas experiencias juntas, pues bueno, la verdad es que los ilustrados vamos a ser nosotros, pero yo les compartiré, haré una revisión rápida, acercamiento al tema, tomando como referencia un par de ideas que pueden ser relativamente provocadoras, pero que traten de caer no solamente en el hecho y la fotografía del intento de las ciudades, que es natural y que es lo que está ocurriendo, sino hacer un pequeño recuento para poder llegar al tema del vocacionamiento. Y me gustaría partir diciendo que la ciudad no es una hoja en blanco, ¿no? Me gusta ese que es el título de un libro de Parcerisa y Rubert, que dicen que, bueno, la ciudad, en ese sentido, es un hecho histórico que tiende a mirar hacia su fundación, ¿no? Y que las ciudades en el fondo guardan y cristalizan espacios que tienen que ver con su cultura, que de alguna manera tienen lugares que sintetizan temas de identidad y la cultura que les dio origen y que de alguna manera se va conteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces la ciudad de alguna manera es difícil improvisar sobre ella, ¿no? No deberíamos de improvisar como ella, ¿no? Todas las ciudades tienen su razón de ser, algo que las hizo empezar y definir qué territorio escogieron y por qué. Así algunas han concentrado grandes industrias o se han especializado más en agrupar oficinas de gobierno, o aquellas que, bueno, han tenido, por ejemplo, centros de enseñanza, ¿no? De alguna manera, muchas de ellas tienen actividades principales que las caracterizan. Y de alguna manera también, a partir de la función principal, es que se va forjando en cierta manera la vida que ocurre en ellas, ¿no? Y aparece entonces vivienda, comercio, lo que abastece esas viviendas, esos comercios, y en el fondo se va construyendo esta relación. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar sobre todo a finales del siglo pasado, ¿no? Porque es difícil hablar de vocación cuando asistimos a ciudades donde empieza a pasar lo que Frances Muñoz, este geógrafo español, denomina el diferentismo espacial, ¿no? O sea, ¿qué es este indiferentismo espacial? Que es el que domina muchos entornos. Es decir, que empiezan a aparecer semejanzas morfológicas entre espacios que originalmente pues eran muy distintos. Entonces, la aparición de parques tecnológicos, industriales o temáticos son parte de este proceso que nos empieza de repente a confundir en la identidad o en la identificación que tenemos de algún sitio. Hay una palabra interesante, una frase interesante, un término que es la festibilización de la política urbana. Así le llamaba Robert Venturi, otro arquitecto italiano, un teórico importante de la ciudad,
Y así se refería al desarrollo de políticas que son concebidas a partir de la necesidad de un gran evento, como esta máquina que puede transformar la ciudad, ¿no? Esto en el fondo ocurría desde el siglo XIX, ya con las grandes exposiciones, ¿no? Algo que identificaba y muchas ciudades entendieron estas grandes exposiciones, elementos que se convirtieron en su marca. Digamos que a fines del siglo XX, en 1980 aproximadamente, en los 80 empiezan a aparecer también en la voluntad de mirar nuevamente a esas intenciones de la festivalización, de buscar los grandes eventos, y estos vienen acompañados de repente de campañas de marketing que aseguran grandes inversiones que serán capaces de transformar la ciudad. Eso ocurre a veces. Lo que pasa es que de repente la imagen debería de crearse antes de que se generara la forma urbana, o es que la forma urbana o la ciudad en el fondo tiene que reaccionar frente a la imagen que alguien decidió que tendría que tener una ciudad, con el pretexto de que eso generará y atraerá inversiones, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué va primero y en qué momento lo hago, ¿no? Entonces, de ahí surge también otro término interesante, que es el de la arquitectura espectacularizada, ¿no? Que es aquella que obliga a que lo que se construya se ancle en las reglas del branding, ¿no? O sea, esa mirada que tiene que tener, y no necesariamente en la que lo urbanamente es necesario. Lo que ha resultado preocupante en este proceso, ¿no? Es que cuando se habla de vocacionamiento, podría también esto vincularse a aquellos procesos que han vivido algunas zonas centrales de las ciudades, donde ante una paulatina pérdida de sus actividades productivas originales, ¿no? Las cuales eran las que antes le daban identidad y se entendía el entorno como eso, lo que pasa es que empieza entonces a generarse una conversión muy fuerte de esos espacios para usos terciarios variados, ¿no? Y esto ocurre en muchos tipos de espacios urbanos, o sea, ocurre desde centros históricos, pero también en los puertos, y ocurre en muchos otros lugares que empiezan a cambiar esa condición básica, histórica, por estas actividades terciarias. Entonces, se empiezan a convertir en lugares especializados, orientados a la economía del consumo, a una economía de servicios, perdón, y muy orientada al consumo, y entonces empiezas a perder esta identidad, y cuando estás buscando la marca, pues ya no te queda mucho, porque en el fondo muchos empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Y pierdes esto que era el origen y lo que le había dado sentido a muchos de estas ciudades a partir de los lugares de producción. Estas conversiones se empiezan a generar en centros urbanos que muchas veces son importantes y que eran de algún momento el lugar de las relaciones, y estas también se empiezan a perder. Entonces pierdes estas relaciones, esta identidad, y luego quieres construirla forzosamente. Ese es el gran riesgo. O sea, los parques temáticos lo que hacían era trataban de imitar la ciudad deseada, y de repente lo que empieza a pasar es que la ciudad debe reproducir escenarios urbanos imitando lo que pasa en los contenedores de entretenimiento urbano, ¿no? Es decir, empieza la ciudad el referente para estos lugares de entretenimiento, y después estos empiezan a condicionar la manera en que se hace la ciudad, ¿no? Es decir, entonces, la tematización de la ciudad, ¿no? O el vocacionamiento a partir de un tema de la ciudad, tiene un enorme riesgo cuando se trata de la exportación al territorio urbano de especialidades que son temporales, que son, digamos, temporalmente características de contenedores de ocio y consumo especializados. Es decir, lo que yo digo es que yo quiero que mi centro de la ciudad o este espacio urbano de la ciudad se comporte como ciertos lugares, un centro comercial o algo que está específicamente desarrollado al consumo o al ocio, cuando tienen condiciones bastante distintas. Y ahí es donde empieza a ponerse en riesgo el tema de las ciudades, ¿no? Entonces, el riesgo de la vocación de la ciudad, ¿no? Es tratar de buscar las rutas cortas, ¿no? Es tratar de encontrar a través del branding un elemento que me lleve a un sitio esperado, ejemplar, en un periodo muy corto, y muchas veces con herramientas que ni siquiera son las propias, ¿no? El camino lo hemos visto en muchas ciudades que han caído en la trampa, y me refiero a la trampa en que finalmente no encuentran su vocacionamiento, y un día se llaman de una manera y otro día se llaman de otro. Yo soy la ciudad educadora, hoy mañana soy la ciudad deportiva, y pasado mañana soy la ciudad innovadora, etcétera. Y en ese inter, pues van perdiendo y se van desgastando, y van desgastando también los ciudadanos que ya no saben qué son, ¿no? Entonces, el vocacionamiento debería ser más un ejercicio colectivo, no apresurado, incluyente, ¿no? Que sume y que ayude a apuntalar y fortalecer identidad.
Me gusta mucho la idea de vocacionamiento cuando nos referimos a aquellas ciudades que han servido, que lo han hecho y que han fortalecido la identidad ciudadana, y que incluso el ciudadano se ha sentido parte de ese cambio, esa transformación de la ciudad, y se refiere se hace partícipe de estos procesos. Y eso me parece que es tremendamente interesante, porque entendemos que hay 2 o 3 ejemplos muy referenciales de ciudades que lograron declarar su vocacionamiento y ser muy exitosa en ellas, pero hay cientos de ciudades que año tras año se tratan de vestir de una manera y de otra y terminan no identificándose. Entonces, es un gran tema, es un gran reto y es una voluntad expresa permanente de las ciudades por, como decía Enrique al principio, preguntarnos primero qué somos, a dónde vamos y qué es lo que tendríamos que hacer para operar y para reaccionar de la mejor manera. Con esto, mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, gracias por las reflexiones y creo que tus observaciones de que al final del día muy interesante, ¿no? No empiezas en una hoja en blanco. Y luego esta tendencia probablemente andar buscando los orígenes, ¿verdad? Pues que eso yo creo que además, como a los humanos nos pasa, se ve que también les pasa a las ciudades, andarse recordando de dónde vienen y no nada más a dónde van, ¿no? Si les parece, ahora me gustaría pasarle la palabra a Ivania Massari. Ella cursó la licenciatura en Economía en la Universidad de las Américas en Puebla, ha trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil en la implementación de proyectos de inversión, desarrollo sustentable y crecimiento económico en zonas marginadas. Además, en los últimos años ha participado en investigaciones sobre salud, desarrollo urbano, movilidad, economía, y actualmente coordina el Índice de Competitividad Urbana el Instituto Mexicano para la Competitividad en el IMCO. Ivania, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Pues justo esos temas súper interesantes. Hablar de vocación muchas veces es como complicado, ¿no? Desde el hecho de pensar en vocaciones de estudiantes, cuando tienes que decir cuál va a ser el rumbo que se va a tener que llevar y plantearte una carrera. Esto, si lo aplicamos a las ciudades, muchas veces tiene que ver con el rumbo que se plantea, pero para beneficio de la ciudadanía, ¿no? Como fin último, deberíamos de pensar que eso es como lo que debería de girar. Y muchas veces pensamos que esas vocaciones ya estaban dadas por la localización que tiene una ciudad, por el capital humano con el que contaba en su registro histórico o el sector que se desarrolló primero. Pero la verdad es que a veces las vocaciones pueden, justo como comentaban, mutar o salirse un poquito más de la caja e innovar dentro de un sector que tal vez ya se consideraba muy tradicional, y al darle ese pequeño giro, detonar muchísimas más cosas, ¿no? En el caso específico, yo quisiera resaltar como 3 grandes casos. En el caso de Tijuana. Si hablamos de Tijuana, estamos hablando de una ciudad fronteriza que podríamos decir que técnicamente lo tiene fácil, ¿no? Comparte frontera con uno de los países si es el país más desarrollado del mundo. Sin embargo, su giro no va a ser tanto de comercio o de exportación, sino el giro que ahorita está tomando es un giro más hacia el turismo en salud, ¿no? Esas pequeñas innovaciones que han estado empezando a lograr en la certificación de sus hospitales, no nada más en materia de legislación mexicana, sino también en la legislación norteamericana, bueno, de Estados Unidos, para poder atraer ese turismo nuevo, que es como un turismo cero tradicional. Estamos hablando que aproximadamente en el año llegan entre 1.7 pacientes y acompañantes a esta ciudad a atenderse. Está dejando una derrama económica de cerca de $600 millones solamente en un centro urbano, y justo al ver ese margen de ganancias y de desarrollo que se puede dar en este sector, lo que ha estado haciendo Tijuana es hacer innovaciones no necesariamente enormes. No estamos hablando de construir muchísimos hospitales o capital humano, que sí es necesario, pero hace innovaciones pequeñas que detonan muchísimo más en el margen. Por decir algo, este carril que se utiliza para el pase médico, que te permite cruzar la frontera de una forma más sencilla, no requirió una inversión muchísimo mayor y sí detonó el crecimiento del sector. E incluso tienen ciertos cambios que son, por decirlo, innovadores en el tema de, hay hoteles que son justo para recuperación de pacientes.
Estos hoteles tienen ciertas reglas de sanidad y todo, e incluso los doctores, cuando dan de alta al paciente, pueden recomendar la dieta que debe de tomar y cuántos días debe de estar en recuperación en la ciudad. Y estamos hablando de innovaciones que pueden sonar un poquito sacadas al pensar afuera de la caja, pero esto no es nada más, por ejemplo, en el caso de Tijuana. Si hablamos de City of London, que es un pequeño distrito que está en Londres, es un distrito que evolucionó de comercio, de sectores marítimo, a un sector completamente distinto al sector financiero, ¿no? Que el cambio no fue en infraestructura, no fue en redes distintas, lo único que hicieron es la regulación y la cambian. Cambiar las reglas también puede detonar distintas inversiones más allá de lo que usualmente estamos acostumbrados. Que muchas veces pensamos que para atraer inversión se necesitan incentivos fiscales o dar territorio o aportar otro tipo de incentivos, cuando realmente la ciudad por sí sola ya puede atraer talento e inversión. Y ejemplo de esto también podemos hablar en el caso del clúster aeroespacial, que ahorita también estaban considerando el de Chihuahua. En este caso yo estaría hablando del de Querétaro, ¿no? Que fue el primero que a partir de 2004 se detonó. Y justo hablando de eso, o sea, este clúster no se creó porque crearan bastantes incentivos fiscales o porque estuvieran incentivando que la empresa llegara porque le tenían casi el terreno planchado. Al contrario, lo que hicieron fue crear una universidad que les proveyera de capital humano certificado, que estuviese capacitado, y ni siquiera iba dirigido a la empresa. Lo único que dijeron es, yo voy a tener una universidad aeroespacial en el estado donde voy a poder becar a personas y tú, si quieres, aquí puedes llegar. Y con eso la empresa dijo, va, yo me apunto, me pongo ahí, y empezó a crear una comunidad y un sector que en Querétaro podría sonar muy extraño, decir, ahora empezaron a crear aviones, ¿no? Sin embargo, una cosa que sí hay que súper destacar de este clúster es que no está planeado a la ligera. Justo no es una administración o no cambia de partidos. Tiene un plan estratégico. Tiene al menos planes para a 2025, tiene metas precisas de qué es lo que quiere cumplir, qué es lo que quiere lograr, y la adaptación de esos planes no va a depender de la alternancia política de la ciudad. Además, tiene una asociación civil que se llama Aerocluster, que lo que permite es hacer esa comunidad entre industria, gobierno y academia. Permitir que la academia se pueda adecuar a lo que está demandando la industria, que el gobierno pueda incentivar de la manera correcta, por ejemplo, becando o dando incentivos específicos. Y además, algo que es muy importante, que creo que muchas veces se nos va con el tema de vocación, es puede ser muy bueno que tengas una meta, un sector o una estrategia, pero tienes que integrar todas las cadenas de producción de tu ciudad. No puede nada más arrancar en un sentido. Y esta asociación también hace programas para vincular estas grandes empresas aeroespaciales con pequeñas empresas y dar capacitaciones para que se puedan integrar. Muchas veces luego pensamos que porque tienes una becación o porque eres muy bueno en algo, ya está. Y la verdad es que no. O sea, igual y el primer reto es identificar cuál es esa vocación, pero la vocación se tiene que trabajar y nunca dejar quitar el dedo del renglón, porque tener vocación no te quita de la lista de competencia. Que haya surgido un City of London no quitó el Wall Street de Nueva York. Los clústeres de Querétaro generaron otros clústeres en otros lados y necesitan tener esos incentivos de crecimiento. Eso sería en mi participación decir, pues eso, que la vocación se tiene que trabajar, tiene que estar integrado tanto la sociedad como el sector industrial o los sectores y el gobierno, y que estos no son planes a 2, 3 años. Se tiene que planear a largo plazo para que los beneficios los puedan ver las futuras generaciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ivania. Yo me quedo con la frase que no dijiste exactamente igual, pero la vocación es de quien la trabaja, ¿no? O sea que no basta tener, yo creo que sí hay que partir de la vocación o de las vocaciones, pero esa, como dices, es la primera parte. ¿Cuántos estudios se quedan en que ya te definieron la vocación y pues todo el mundo se fue a la casa o se quedó el estudio en un buen cajón de una oficina gubernamental
y no pasa nada. También estamos llenos de buenos estudios de vocaciones. Entonces yo creo que es muy buen recordatorio de que la vocación es de quien la trabaja. Y ahí es donde ya ves los resultados hacia adelante. Bueno, pues si me permiten ahora pasaríamos a alguien que también tiene amplia experiencia en estos temas, Mario Silva. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es maestro también en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco y doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle, Costa Rica. También es profesor investigador en temas de movilidad sustentable y políticas públicas de transporte y territorio en el Centro Universitario de Tonalá. Participó como secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco y ha sido integrante del colectivo ecologista Jalisco AC. Y actualmente encabeza el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo de Área Metropolitana, un IMEPLAN, que por lo menos de lo que yo conozco, y todavía no conozco lo suficiente, pues a mi juicio es de los más desarrollados y de los que están más avanzados en nuestro país. Mario, gracias por estar otra vez con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por compartir este panel con colegas que creo que tienen mucho que aportar. Yo preparé un guión alterno a la presentación, creo que no sería necesaria proyectarla porque me parece que algunas de las aportaciones y comentarios de las colegas y de Alfredo, que además es un gran amigo de muchos años, nos dan para que podamos debatir y discutir algunos enfoques que me parecen importantes. Yo creo que en términos generales, habría 3 preguntas que me parecería importante poner en la mesa. La primera sería a partir de qué criterios determinamos o establecemos cuál es la vocación de las ciudades. La segunda sería cómo determinar la vocación de las ciudades en una lógica metropolitana, porque me parece, y lo hemos platicado mucho con Enrique, que hay una tendencia a confundir la planificación urbana con el reto de la gobernanza de las metrópolis, y que muchos de los territorios que tenemos en México están pasando para bien o para mal por procesos de conurbación que tienden a confundirse con metropolitanización, y en esa dinámica se pierde mucho este tema del vocacionamiento porque estamos hablando de distintas voluntades por unidades de gestión que corresponden a niveles de gobierno diferentes, a partidos políticos distintos o a gobiernos que tienen recursos y capacidades que están diferenciadas. Y el tercer elemento, de una manera muy resumida, sería compartir qué estamos haciendo en la construcción de estos vocacionamientos en plural del área metropolitana de Guadalajara. Sobre la primera pregunta, me parece que hay una tensión importante, ya lo decían ahorita Ivania y también María Angélica y un poco también Alfredo, entre la dinámica económica internacional y la necesidad de resolver problemas locales, específicamente sociales y ambientales, en el ámbito de las ciudades y de las metrópolis. Especializarnos y plantear que tenemos una marca, o ahora somos ciudades educadoras, o ahora hablamos de la resiliencia, o ahora hablamos de la economía urbana, o ahora hablamos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible, o del modelo Bogotá y el modelo Barcelona, o lo que las distintas ciudades mexicanas pueden aportar. Creo que es una tendencia del urbanismo con la idea de ofrecer soluciones que inspiren a otros territorios a buscar resolver sus problemas, pero lo cierto es que esta lógica y esta dinámica internacional entra en tensión con los problemas locales. ¿Cómo podemos hablar de un vocacionamiento en una economía internacional, de un clúster tecnológico, agroalimentario, por ejemplo, de la industria de la animación, el mercado o el sector económico que quieran, si en lo local, si en lo inmediato tenemos asimetrías, tenemos desigualdades, hay violencia de género, no son válidos los derechos para todas las personas? Entonces me parece que responder a la pregunta de cuál es la vocación de las ciudades pasa necesariamente por el filtro de explicar cómo esos vocacionamientos, para entendernos dentro de una lógica de comercio y de economía internacional, pueden responder a situaciones locales. Por otro lado, el vocacionamiento de las ciudades debe ofrecer satisfactores básicos, debe ayudar a resolver necesidades concretas de la población, concentrar oportunidades para todas las personas en lo económico y en lo social, ser espacios para que las alternativas puedan implementarse a partir de entender estos vocacionamientos y abrirle la puerta, sobre todo, a que dinámicas ambientales puedan ser atendidas
en una lógica también económica, porque me parece que en muchas ocasiones esa otra tensión con el territorio plantea disyuntivas de lo económico o lo ambiental. Y sin duda alguna tenemos que encontrar la manera de que las dos variables estén interactuando de forma conjunta. Y creo que en esta primera parte también el reto es que el vocacionamiento de las ciudades sea el que cada territorio y entorno urbano o metropolitano decida, pues debe ayudar a equilibrar asimetrías sociales, económicas y ambientales. Podríamos resumirlo con la siguiente idea, que el vocacionamiento de las ciudades debe ser entendido como un proceso dinámico, conflictivo, que lo hemos platicado también en otras ocasiones, Enrique, porque creo que un error es negar el conflicto y creo que justamente reconocerlo y gestionarlo puede ayudar a que estos vocacionamientos puedan ser potenciadores de otras dinámicas. Vamos a tener, perdón que te interrumpa, pero vamos a tener, y nos ayudarás, Mario, a hacer justamente yo creo que un seminario sobre ese tema que nos dijiste, el tema del conflicto, muy importante. Es que mi vida es muy conflictiva, ¿no? ¿No es cierto? Estos grados de interdependencia, porque me parece que estas tensiones de lo local y lo global tienen que reconocer que hay interdependencias. Ni solo resolver en el ámbito local, en ciertos territorios urbanos, es la única forma de poder atender otras agendas, ni volcarnos por completo, como hay muchos ejemplos. Creo que un caso en específico pueden ser los eventos deportivos de alto calibre que intentan prometer o vender una promesa de renovación urbana. Pues creo que ya hay mucha documentación al respecto de que esas lógicas no nos ayudan a resolver los problemas locales, pero estas dos dinámicas son interdependientes y reconocerlo creo que nos ayuda en esa parte. Y obviamente demanda la identificación de áreas de oportunidad en lo económico, sobre todo, que puedan resolver al mismo tiempo tensiones sociales y ambientales. Ahora, para abordar la dinámica o la lógica metropolitana, me parece que ahí le estamos dando una capa de complejidad al asunto. Creo que la experiencia de Chihuahua no nos deja mentir, o hablar de lugares como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en donde qué nombre le das a la marca turística. ¿Le llamamos Riviera Nayarit o le llamamos Puerto Vallarta o le llamamos Riviera Vallarta? O sea, no es tan sencillo como a veces creemos que el abordaje de lo metropolitano puede ser. Lo primero, pues, es entender la dimensión ambiental y ecosistémica, porque pareciera que no, pero estas variables van a condicionar mucho la forma en la que vocacionamos el territorio, porque los usos del suelo, el ordenamiento ecológico, los atlas de riesgos, la resiliencia y el cambio climático, pues por mucho que nosotros queramos vender una promesa económica de territorio, si no entendemos que estamos sujetos a los ciclos de la naturaleza, pues difícilmente van a tener éxito. La variable de la diversidad social, cultural y económica, que me parece que nos obliga a reconocer que el reto ahora de la planeación urbana es que sea un enfoque de planeación centrado en las personas mayores, las personas migrantes, la población LGBT, cómo estamos incluyendo las necesidades de las mujeres moviéndose en el territorio dentro de estas promesas de ciudad e instrumentos de planeación. Obviamente no podemos ser ingenuos y no creer que la especialización económica y los clústeres económicos no juegan un rol importante. Ya hay altos grados de especialización, sea de mano de obra, sea de metefactura, que me encantó el concepto, o sea del valor agregado que le queramos dar a un proceso, producto o servicio. Pues estos son situaciones que tienen que ser reconocidas porque llegan a afectar profundamente no solo en la parte del empleo, sino hasta las dinámicas educativas. La generación, por ejemplo, la mía, cuando éramos más jóvenes, era muy común que todo el mundo estudiara ingeniería de software o todo lo que estuviera relacionado con el tema de la manufactura por las empresas de tecnología electrónica, porque era lo que ofrecía un empleo. Entonces, no podemos pensar que estas especializaciones o clústeres no van a afectar hasta decisiones tan personales como lo que vamos a estudiar. Por otro lado, la integración y la gestión y el conflicto, de nuevo, que implica la existencia de unidades de gobierno y de gestión pública distintas, que creo que es un asunto que no somos suficientemente asertivos para poner en la mesa. El desarrollo de una ciudad no pasa solo por lo que un municipio decida, sino hay proyectos de inversión que afectan desde la fisonomía urbana hasta el valor del suelo o de una propiedad, sin ir más lejos, en el caso de nosotros, el proyecto de la línea 3, que ya este 12 de septiembre ya por fin
vamos a poder utilizarla en el área metropolitana de Guadalajara, pues abre un debate y genera una serie de dinámicas que tienen que ser atendidas. Obviamente, la parte de la planificación y los instrumentos de gestión del desarrollo, que creo que hay un esfuerzo importante, pero que aún desde lo local somos como muy tímidos en avanzar a diferenciar lo urbano de lo metropolitano, no como una idea ortoréxica de separarlo, sino para entender que son dos lógicas que se retroalimentan, pero que necesitan generar sus propios mecanismos e instrumentos. Y obviamente un tema poco explorado, se habla mucho de la economía urbana, de la economía del conocimiento, pero hay que también empezar a entender la economía metropolitana y cómo la falta de mecanismos de planeación pues, puede tener un efecto negativo sobre inversiones y sobre el vocacionamiento de los territorios. En el caso concreto del área metropolitana de Guadalajara, para terminar esta primera parte, pues hay un esfuerzo importante que estamos haciendo por desarrollar un modelo de coordinación y de gobernanza, entendiendo que los 3 niveles de gobierno tienen que participar. Un punto de partida clave es la generación de información, datos, cartografías y conocimiento, que me parece que no estamos homologando en el país. Hay 74 zonas metropolitanas según el INEGI, pero todos estamos levantando información del territorio de manera diferenciada. Hay un avance tecnológico importante y me parece que un tema pendiente es cómo homologamos esta información para ponerla al servicio de otros sectores, para que las personas que quieren abrir un negocio, para la gente que quiere construir su casa, para el empresario que quiera hacer una inversión sobre un territorio, pues tengan información que esté homologada y que sería lo mínimo como piso de partida. Obviamente la aplicación de instrumentos de planeación del territorio con un enfoque de resiliencia y con un enfoque de cambio climático, y este componente de centrarnos en las comunidades y en las personas, que me parece que es un reto importante. Y en el caso concreto de nosotros, pues estamos intentando, no sé con qué tanto éxito, espero en unos meses poderlo evaluar, correlacionar el desarrollo de la marca ciudad y darle contenido no a partir de la lógica de vender turismo o atraer inversión, sino del reconocimiento de estas complejidades que un territorio metropolitano implica, y plantear que estamos al menos en la ruta del esfuerzo por coordinarnos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una marca donde el IMEPLAN es dueño, es la marca Ciudad Guadalajara, en un momento país donde la marca México, pues tú nos puedes platicar más del tema del turismo, o la marca CDMX están desapareciendo. Entiendo a qué lógicas corresponde que desaparezcan. Creo que vender la marca como un producto mercadológico de territorio no es lo correcto, pero sí me parece que darle el contenido de lo que representa el territorio con sus contradicciones, pues también es un área de oportunidad importante. Entonces estamos en esa ruta y bueno, son preguntas y reflexiones que me parece que pueden ayudarnos pues por lo menos a compartir preocupaciones comunes. Te agradecemos como siempre, Mario, tu profundidad de reflexión. Nos dejas con un montón de cosas a pensar y bueno, y a seguir platicando, pero para esto son estas oportunidades, ¿no? De estar reflexionando, de escuchar puntos de vista diferentes. Yo creo que esta vez más diferentes que en otras ocasiones, diferentes enfoques, lo cual yo creo que hace la conversación además más rica y pues seguramente refleja lo complejo de la ciudad y de las áreas metropolitanas, como señalas, Mario. Y ahora, si me permiten, le pasaré yo la palabra a Federico de Arteaga. Es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, de donde es originario. Además de que cuenta con un Master Business Administración por la Universidad Católica de Uruguay y un doctorado en Responsabilidad Social e Innovación por la Universidad de Anáhuac, institución de la que es profesor en la maestría en Economía y en la licenciatura en Responsabilidad Social Empresarial. Se ha desempeñado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en Washington, México, así como en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, y como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas. Es experto en ciudades inteligentes y en destinos sostenibles turísticos. Actualmente es el director del grupo JB Cuervo y líder del proyecto Tequila Smart City, Ruta del Tequila, sobre la que también he escrito en diversas publicaciones. Muchas gracias, Federico, por estar también aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Enrique. Yo, en base un poco a lo que platicamos tú y yo la semana pasada, yo lo voy a dividir primero en vocación y después en ciudades.
el tema, ¿no? Porque yo creo que hay distintos tipos de vocaciones. Por ejemplo, sobre todo hablando de ciudades, no tanto hablando de áreas dentro de las ciudades. Pero, por ejemplo, hay ciudades que tienen una vocación de destino. Por ejemplo, el Vaticano no puede ser otra cosa que el Vaticano, ¿no? Hay ciudades que tienen vocaciones de oportunidad, que por ejemplo New York, que tú lo decías el otro día en tu artículo, ¿no? O sea, New York tiene un posicionamiento determinado, tiene una marca determinada, pero tiene muchas otras cosas atractivas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un destino de grandes oportunidades. Otra clasificación de destino para mí es una vocación sustitutiva, ¿no? Por ejemplo, o más bien no sustitutiva. El tema de Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene una vocación automovilística, si se muere con eso, se muere con eso. No hay otra vuelta que darle, ¿no? No han conseguido dar otra cosa, ¿no? Y después te diría que, como en el caso de Tequila, hay una vocación acumulativa, porque, como se vino hablando, es muy importante de dónde venimos, es muy importante la historia que tiene la ciudad, y en el caso de Tequila empezó siendo un destino con una vocación industrial, obviamente tequilera, pero evolucionó en una segunda curva, por decirlo de alguna manera, hacia un destino turístico. Un destino turístico que hoy es un destino turístico que va hacia un destino turístico inteligente. Y se subió a esa cultura del tequila. O sea, no lo sustituyó, ¿no? Todos los productos turísticos, todo lo que hay en tequila ahora, realmente está anclado en la cultura del tequila. Y le sigue metiendo usos y se sigue especializando en cosas, pero ha sido un tema acumulativo, ¿no? Yo creo que es interesante, y cuando uno le pregunta a la gente de Tequila cuál es la vocación de la ciudad, los viejos te dicen, es una ciudad turística, es una ciudad industrial, la vocación es tequilera, la industria es lo más importante. Sin embargo, hay una nueva generación que le da más peso relativo a la vocación turística, y te dice, no, Tequila es un destino turístico. Y es muy interesante eso porque realmente de lo que se estaba hablando ha generado una marca nueva, ¿no? O sea, yo creo que hay que diferenciar entre nombres y marcas, porque a veces se nombran las cosas, pero no es una marca, ¿no? Como los asesinos en serie que están tan de moda, hay una cosa que es el modus operandi y otro es la firma, ¿no? O sea, operan mucho de determinada manera, pero otros matan con una firma, y ahí es donde los agarran, ¿no? Y ahí es donde los categorizan. Entonces yo creo que realmente es muy importante posicionar este tema y no confundir marca con nombre, ¿no? Y como bien se decía, hay que meterle inversión a esto, porque no es un tema de posicionamiento donde, porque tú que sos especialista en turismo, Enrique, yo lo veo un poco a veces la vocación como el atractivo contra el producto, ¿no? O sea, el atractivo está, por ejemplo, en la ruta del tequila, los Huachimontones, que son las ruinas arqueológicas, estuvieron toda la vida. Sin embargo, no las visitaba nadie. ¿Tá? Iban 20 personas a los solsticios y nada más. Después que hizo la ruta del tequila, que se le puso un centro interpretativo, que se le puso intérpretes, que se le puso restaurantes alrededor, que se generó un producto, que se comunicó, van más de 100.000 personas por año. Entonces, bueno, a veces la vocación nos quedamos como si fuera el atractivo y con eso ya estamos. Por ejemplo, un hub de comunicación. Obviamente está en Panamá y no está en Montevideo, ¿no? O sea, Montevideo, por más que tuviera la vocación de ser un hub de comunicación, es ridículo que lo fuera. ¿Y por qué Panamá es un hub de comunicación? Por un tema geográfico y un tema que la vocación ahí coincide o están simultáneas en eso. Yo creo que las vocaciones deben especializarse en los usos también, ¿no? Las ciudades, si uno piensa, el 60-80% del Producto Interno Bruto de los países son las ciudades, cada vez más, ¿no? Inclusive es más, hay gente que está diciendo, como Juan Enríquez, el científico mexicano, que hay códigos postales que son los que generan más riqueza en el mundo. Por ejemplo, en Boston, donde está Harvard, donde está el MIT, donde hay 50 empresas que generan inteligencia, eso está generando una riqueza impresionante, ¿no? Para los países y para el mundo. Entonces, y además hay un tema de real estate, ¿no? O sea, hay un tema
que fortalece todas esas cosas. Por ejemplo, se sabe que en esas ciudades que tienen una marca, que tienen un posicionamiento, que tienen una vocación bien clara, como tiene San Francisco en algunas cosas, en todos los temas de tecnología, como tiene Boston en el tema educativo, como tiene Los Ángeles en determinados temas cinematográficos o lo que sea. O sea, ahí atraen talento y además hay un 20% que está estudiado en más de actividad económica, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar una sofisticación a partir de una vocación primaria y que hay ciudades que lo van a poder hacer y hay ciudades que no lo van a poder hacer, ¿no? Creo que es muy complejo meterse en los análisis de vocaciones ya a nivel si es metropolitano o no es metropolitano. O sea, le suma una complejidad muy grande al tema. Yo creo que hay una vocación de ciudad primero, ¿no? Si va a traer talento, no va a traer talento, va a traer qué tipo de industrias. Porque, por ejemplo, Tequila siempre fue un lugar muy sofisticado desde el punto de vista tecnológico, porque ahora estamos hablando de la ciudad inteligente, pero Tequila fue inteligentísima en todos los temas industriales. O sea, fue una de las primeras plantas importantes a nivel industrial en la industria tequilera. Después se generó otras plantas totalmente automatizadas que tienen una cantidad de inteligencia concentrada muy grande, y esa sofisticación se trasladó también a la segunda curva de vocación de Tequila, donde se trata también que este tema de destinos sean lo más sofisticados posible, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante. Como bien decía Ivania, las vocaciones hay que fortalecerlas y hay que trabajar. Por ejemplo, a mí cuando era chico me gustaba mucho jugar al tenis y era pésimo. Y lo único que hubiera hecho lo que hizo Djokovic ahora de pegarle a la jueza de línea, ¿no? Entonces, también uno puede tener una vocación, pero no tener las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar bien estos temas y en general coincido con todo lo que se ha venido diciendo, ¿no? Tequila, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos que por más que queremos que sea una ciudad que mantenga determinadas cosas, en unos años Guadalajara se nos va a venir arriba, ¿no? O sea, por más que uno mantenga una vocación de una ciudad, también juega todo un tema geográfico y todo un tema de dinamismo regional, ¿no? Entonces, un poco por ese lado era mi primera reflexión. No, muchas gracias, Federico. Y a mí se me permite un poquito meter algunas reflexiones también personales, y por lo que yo hablo de estos temas es que, a ver, uno puede andar en la vida pues nomás por instinto, ¿no? Y puede uno andar ahí pues por haciendo las cosas y pues te escogen a alguien a la escuela que vas, te escogen la religión en la que profesas, a veces te escogen hasta el partido político, eso te lo puede escoger alguien. Y muchas personas en la vida van transitando sin definir un poco su vocación, sin definir qué les llama, qué es lo que quieren, y pues ahí van, y pues así mueren, ¿no? Pero me da la impresión de que al final del día, si le quieres sacar provecho a las cosas, pues tienes que hacerte esta pregunta de ¿qué me llama? ¿Qué me llama? Y un poco como dice Federico, y dentro de lo que me llama, ¿para qué soy bueno? Y bueno, a veces ahí voy ayudando en la escuela a mis hijos, a veces digo, pues empieza por la definición, ¿no? Pregúntale a Google, y ahorita pues me metí. Vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionado tanto con la profesional como con la espiritual. O sea, es qué te llama. Vocatio creo que es de qué te llama. Entonces, un poco yo digo que si las ciudades son entes vivos, lo importante es qué les llama. Y claro que es para ayudar a que la gente de esa ciudad viva mejor. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo debería de ser, oye, vamos a definir y vamos a estar repensando nuestras vocaciones, pues para ver si encontramos, yo diría, así es como lo veo yo, aquellos sectores donde la población pueda encontrar una forma de desarrollarse para que viva mejor. Pues entiendo el concepto parcialmente de lo que dice Alfredo de, bueno, todos tenemos también un origen y no somos páginas en blanco y no nos podemos andar reinventando. Pero yo también soy muy crítico de a veces de cuando las personas en lo personal, perdón la redundancia, están casi determinadas por su pasado en lugar de andar pensando su futuro. O sea, a mí me parece cuántas gentes están determinadas por lo que les pasó, por lo que les sucedió,
por lo que les dijeron y están atrapadas, cuando creo que lo único que podríamos a veces estar haciendo es pensando en nuestro futuro. Entonces, me parece que todos los elementos que aquí se están señalando son muy importantes. Y aquí han puesto ejemplos, yo nomás destaco dos y ahorita aquí estamos en las preguntas. En el caso de Chihuahua, yo conocía el tema y algo parecido han hecho en Ciudad Juárez. Contrataron, ¿no? Porque una de las preguntas es cómo encontraste tu vocación, ¿no? Casi como las personas. En las escuelas, a cierta altura de tu preparatoria, una de los temas es tu orientación vocacional, para que te ayuden a hacer una reflexión sobre la carrera después. En el caso de Chihuahua, contrataron unas empresas para que les ayudaran al proceso de discusión, que es también lo que dice Alfredo. Esto no puede ser un tema que te impongan, es un tema que tiene que venir de la conversación. Pero finalmente hay gente que dice, ¿cómo lo hacemos? Pues contratamos un consultor, pues para que nos siente, ¿no? Y luego, los casos que pone también Ivania muy interesantes, que creo yo, y esa es otra reflexión que esa hago yo, tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Y como el mundo en el que vivimos está cambiando, si tú no cambias, o por lo menos revisas si lo que estás haciendo sigue siendo vigente en el nuevo mundo, pues te quedas atrás. Detroit es un muy buen ejemplo. Yo sí creo que tienen que buscar una nueva vocación, y sé que la están buscando, y sé que ahí van, pero también sé que eran 1,5 millones de personas que vivían en Detroit y hoy viven 600,000. O sea, no le hallan. Como bien dicen, no le han hallado. Pero ¿cuántas ciudades, como el ejemplo, por ejemplo, de Bilbao, que venía de caída, porque el acero fue cayendo, porque quizá el puerto fue cayendo, y bueno, pues hay un grupo de personas, se les ocurrió de repente, pues Guggenheim, pues ¿qué hacemos? Pues el Museo de Guggenheim. Y yo no me conozco muy bien las cifras, pero sí estuve recientemente en Bilbao, y no puedes ir a Bilbao sin ir a ver el Guggenheim, ¿no? Y esa es como una nueva narrativa. Entonces, bueno, ahora pongo sobre la mesa algunas preguntas que nos han planteado, y yo más bien sugeriría que el que le quiera entrar lo haga. Creo que aquí yo ya contestamos una, entonces no más digo, pero creo que la contestó María Angélica cuando dijo cómo identificaron la vocación de una ciudad. Creo que una manera fue estudiándola. Pero voy a echar una a Guadalajara. ¿Cómo ha logrado el estado de Jalisco, dice, y yo creo que es más bien Guadalajara, pero quizá, convertirse en un polo de innovación tipo el norte de California? ¿Cuándo arrancó esa visión y qué resultados ha venido dando? Mario, si puedas decirnos lo corto, pero sí decirnos algo, esta parte de innovación de Guadalajara, ¿dónde empezó y cuál es, desde tu punto de vista, el nivel de éxito que tiene hasta la fecha? Mira, hubo un proceso de, digamos, intencionado en los años 90 por formar mano de obra para el tema de este sector de la economía, pero posteriormente se fueron instalando otras empresas, incluso con el caso de Ciudad Creativa Digital, que se intentó que en el centro de la ciudad se tuviera este clúster, y lo que encontramos es que muchas empresas, por ejemplo, de la India, se vinieron asentando en otras zonas, particularmente el municipio de Zapopan. Yo diría que es una combinación del proyecto que se puede intencionar desde el modelo educativo y la dinámica de desarrollo económico con ofrecer mano de obra y al mismo tiempo oportunidades de empleo, pero también con otras dinámicas que en el caso concreto de lo que le llaman el Silicon Valley mexicano, pues se han combinado y es una zona muy amplia, no es solo el área metropolitana de Guadalajara, lo que formalmente conocemos como los 9 municipios, se extiende hacia Chapala, hacia Jocotepec, incluso hacia el municipio de Tala y ya en la frontera con el municipio de Tequila. Podríamos decir que la región metropolitana o la región centro es la que presenta esta característica. No sé qué tan exitoso no puedan ser. No, nosotros en IMEPLAN no evaluamos tanto esa parte como la identificación de zonas para equipamientos estratégicos. Eso sí lo tenemos ubicado y lo que pudiera decir es que lo que encontramos es que se está cambiando, sobre todo para lo logístico, esas dinámicas y hoy se está volviendo mucho más atractivo ser un polo de distribución y justo con COVID se está demostrando de mercancías. El reciente anuncio de la instalación de un punto de distribución de Mercado Libre lo está reforzando. Entonces yo creo que más bien lo que vamos a ver en los próximos meses, no años, es un cambio en el vocacionamiento porque están cambiando también las demandas de mercado. Y dos comentarios, si me permites. Una, no, bueno, no debería yo decirlo, pero creo que el esfuerzo de desarrollar el centro de Guadalajara no va tan bien, porque tampoco puedes hacerlo a fuerza. Y sin embargo, hay otras áreas que sí se han venido desarrollando con inversiones interesantísimas. Otra reflexión que creo que nada más quiero poner sobre la mesa. Si queremos salarios más altos,
tenemos que hacer actividades que tengan mayor valor agregado y que paguen mejor. Entonces, por eso en el caso de Chihuahua, pues se van saliendo de la maquila tradicional, porque esa va a seguir pagando poco, ¿no? Entonces ya, pues no le puedes ofrecer a tu gente esa alternativa, pues porque no es alternativa, ¿no? Entonces, y esto muy interesante, a ver, Jalisco desde hace tiempo y esa zona de Guadalajara que conozco razonablemente, toda la parte electrónica, toda la parte del software, y ahora lo que dices, la parte logística, bueno, las vocaciones a veces también te encuentran. Probablemente no siempre tú las buscas, de repente igual y te las topas, igual y ahí se los topó Mercado Libre. A ver, ahí les voy a otra que pongo aquí. ¿Qué futuro visualizan para las ciudades de menos de 500,000 habitantes, los cuales tienen entornos y motores para la innovación gubernamental? O sea, hemos hablado mucho de las ciudades muy grandotas y de las metropolitanas, pero ¿qué futuro visualizan para ciudades de menos de 500,000 habitantes? Quien la quiera tomar. Yo visualizo un buen futuro para esas ciudades. Creo que en México y en Latinoamérica creo que van a ser un motor de desarrollo bien importante. O sea, me parece que son sistemas más controlables, sistemas donde se pueden hacer muchas cosas, sistemas donde la gobernanza se puede dar de una manera mucho más efectiva. Yo creo que una red de ese tipo de ciudades va a ser una contribución muy importante al desarrollo en Latinoamérica. Igual si me dejan agregar tantito, justo en el mismo hilo, las ciudades pequeñas tienen una gran ventaja. Ya vieron lo que sucede con las grandes, ya pueden tener varios experimentos afuera de ellas y tienen la experiencia de qué puede ocurrir bajo varios escenarios. En diversos temas, ¿no? Como el tema de movilidad, que es uno muy referente, ciudades muy grandes que no fueron bien planeadas, tienen esos problemas. Pueden ir a cada uno de los escenarios, ya sean económicos, de infraestructura, de servicios, como otras ciudades ahora ya no tienen ese problema y poder ir adaptando, adelantándose al que el problema se les presente y ser motores mucho más eficientes que los que tenemos ahorita. Una pregunta que hacen muchos, y algo comentó Ivania de eso, y la pongo ahí en la mesa, pues yo creo que es el gran reto, ¿cómo blindas estas cosas? O sea, ¿cómo logras que esto que se discute, se planea, se dice, cómo lo blindamos? O más bien, otra manera de plantearlo es, ¿por qué no lo hemos podido blindar? ¿Por qué llega un nuevo gobierno y lo cambia? ¿Y por qué llega un nuevo presidente municipal y lo cambia? O sea, ¿por qué en México tenemos eso y no lo hemos podido blindar? No sé, algunas ideas de quien los ha padecido, los que dedican a las áreas de planeación y luego pues resulta que, pero a ver, María Angélica, ¿por qué no lo hemos podido blindar? Yo estoy así, aquí brincando, porque muchas veces hemos puesto de ejemplo nosotros aquí en el estado y en la ciudad a otros lugares como Guanajuato, por ejemplo, que Guanajuato ha tenido una política de continuidad increíble y también tiene algunas vocaciones, hablando de vocación, que son parecidas a las de la ciudad, en fin. Lo que yo puedo hablar, no sé cuál es la respuesta o la verdad para todo esto, pero lo que ha funcionado bien aquí, que yo es lo que puedo compartirles, es a partir del 2016, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado, de la ciudad, ellos elaboran un documento de compromisos para que los diferentes candidatos de todos los colores firmen esos compromisos. Obviamente son compromisos que están basados en todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que estamos discutiendo, cuáles son las necesidades, porque ellos ya previo hicieron un mapeo de qué es lo que hace falta o simplemente qué es lo que no se ha logrado cumplir o qué es lo que necesitamos cumplir. Entonces, lo firman los candidatos a los gobernadores y a presidentes municipales y desde el 16 se ha venido firmando. Bueno, ahora es la segunda vez en el caso de la alcaldesa que lo firma y eso ha logrado, y dicho por Maru, por la misma alcaldesa, dice realmente esto ha sido un instrumento bien importante para la administración municipal para elaborar nuestro plan municipal de desarrollo inclusive. ¿Por qué? Porque
pues porque nos está dando guía de qué es lo que se tiene que hacer. Ya no se puede actuar con ocurrencias, ya necesitamos actuar con base en las necesidades. Entonces viene desde temas como qué porcentaje del presupuesto le vas a dedicar al INPLAN, por ejemplo, ¿no? que es un área de gran relevancia, qué tanto vas a destinar en otras dependencias de gobierno, en temas de seguridad, ¿no? Porque, bueno, también estamos hablando de vocaciones y estamos hablando de Chihuahua tiene mucha inversión extranjera, ya queremos migrar, como dices ahorita, a la maquila, pero no lo podemos hacer si no tenemos una ciudad bien comunicada, si no tenemos una ciudad limpia, si no tenemos suficientes universidades, yo qué sé, si no tenemos áreas verdes. Entonces, todas esas necesidades están planteadas ahí. Y bueno, ha sido una herramienta para esta continuidad. Y ahora lo que dicen aquí el sector empresarial, lo que dicen quienes sometieron ese documento, dicen, esto lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque también han sido parte de la toma de decisiones, han sido parte de la elaboración de la política pública. No ha sido nada más la administración municipal la que ha decidido, sino que se ha consultado, y me parece que eso puede ser un éxito, el trabajar con el insumo, con lo que te pide realmente la sociedad, y por qué no firmarlo en un documento. Una pregunta que quizá está vinculada, y a ver si alguien tiene alguna opinión. A mí me acuerdo que como funcionario federal muchas veces me la argumentaban, pero me parecía malísima, pero en teoría está en la Constitución, bla, 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 el tema de la multianualidad. O sea, a veces pareciera ser, digo, que nuestros presupuestos pues los tenemos que hacer cada año, y entonces pues no puedes hacer compromisos presupuestales de largo plazo para obras de infraestructura, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué tanto este tema de la multianualidad sí pega, Mario? ¿Qué tanto tú te lo topas y qué tanto tú, María Angélica, también lo ves? Porque también al final del día, probablemente, no lo sé, en otros temas lo hemos ido descubriendo, malas normas te llevan a malos incentivos, a malos resultados. Entonces, esta puede ser, no sé, puede ser una. O sea, ¿cómo planeas un país si lo tienes que ver cada año y revisar cada año y ver las inversiones cada año? ¿Cómo sale un país así? Enrique, a ver, nosotros estamos trabajando ahorita con 2 proyectos con un enfoque multianual, y lo que diría es que me parece que es un enfoque poco explorado en la administración pública, porque las áreas de planeación necesitan entender de temas de contabilidad gubernamental y gasto público para poder plantear proyectos que tengan esa sobrevivencia. Traemos 2 ahorita, el proyecto, bueno, 3 en realidad, el proyecto de carreteras para todo el estado, pero que va a afectar los 7 ingresos carreteros del área metropolitana de Guadalajara. El segundo, que ese sí es directo para la metrópoli, es el proyecto de renovación de semáforos, con una inversión de casi 450 millones de pesos. Y el tercero es el de Internet, que está poniendo fibra óptica para el tema de Internet de alta velocidad en una primera etapa en toda el área metropolitana, y en la segunda etapa, que ya se escalonaron, para todo el estado, que va junto con el proyecto de carreteras. Son 3 proyectos que, de haberse planteado en una lógica de presupuesto con lógica fiscal por año, simple y sencillamente no podrían salir. Pero eso requiere tener 2 ingredientes: finanzas sanas, porque obviamente la multianualidad compromete recursos y en muchas ocasiones hay que tocar la puerta de mecanismos de financiación con créditos. Y la segunda son instrumentos de planeación que tengan proyectado en el mediano plazo cómo esos proyectos van a conectar con otras situaciones. Entonces, pues veremos cómo nos va con estos multianuales, y son los que tenemos. Pero es un reto, porque es una lógica poco entendida en la administración pública, y pasa esto que decías tú de tu experiencia como funcionario. Oye, Alfredo, tú comentaste algo, o así lo entendí, probablemente que a veces o sea, aquí se platicó en la mesa que a veces se pone la marca por arriba de la definición de la ciudad y se quiere a través de la marca cambiar. Aquí una pregunta que hacen es, ¿qué tan influyente considera el city branding como una estrategia que permite a una ciudad encontrar su vocación? ¿Lo considerarían como una estrategia que le permite a la ciudad ser más competitiva más allá del turismo? ¿Hiciste algunas reflexiones sobre la marca?
Sí, Enrique. Pues, pues a ver, yo creo que eso lo vincularía a dos o tres de las preguntas que se han estado dando durante la sesión. A ver, me parece que el tema de la marca, del city branding, es algo que eventualmente tendremos que revisar de cara a las ciudades post-pandemia, porque me parece que lo que estaba ocurriendo antes con las ciudades, sobre todo muy vinculado al tema turístico, ¿no? Las nuevas formas de hacer turismo y las nuevas búsquedas de turismo, ya estaban, a mí me parece que ya estaban dejando a un lado el city branding de finales del siglo pasado, o sea, de hace 20, 30 años, porque la selectividad con la que tú empezabas a escoger tus destinos y tus experiencias no necesariamente pasaban por la idea anterior a la marca que tenía otros canales de comunicación. Entonces, me parece que eso primero ya empezaba a condicionar un poco. Nosotros tuvimos, creo que con Mario estuvimos juntos con Tony Puig hace varios años, ¿no? El autor de la marca de Barcelona, y en Oaxaca tuvimos una reunión con él. Y bueno, yo creo que muchos de los conceptos que decía entonces, estamos hablando de una marca Barcelona de hace más de 20 años, pues ya entonces nosotros oíamos, en cierta manera, cambiados, ¿no? Porque además no es lo mismo hablar de una marca armada desde el marketing, tratando de identificar ciertos elementos y vender objeto, a otras que se han ido construyendo, yo diría, mucho más con la historia. Y me parece, por ejemplo, que hay casos como el de Lima ahora con el tema de la gastronomía, ¿no? Que me parece que ha construido una marca que está muy vinculada a procesos propios y históricos y exitosos, ¿no? O casos de ciudades que han hecho una transformación en que la marca ha sido una forma de hacer ciudad, como el caso de Portland, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, no estoy seguro que el ejercicio de branding, ¿no? Específicamente como para identificar y buscar el equivalente al I Love Amsterdam, que por cierto acaba de cambiar, o el I Love New York, o este tipo, o el BCN de Barcelona, ¿no? Yo creo que ya no va por ahí. Me parece que ahora habrá que encontrar cuál será la manera de identificar la vocación. Tú lo dijiste ahora, es decir, me parece que las herramientas que se tenía antes para escoger tu vocación y la oferta que tenías de vocación como estudiante en la preparatoria era por mucho más limitada que la que está pasando ahora, ¿no? Y las fuentes de donde venían tu elemento orientador eran mucho más limitadas que las que están hoy, ¿no? Hoy tu orientación, ¿no? Tu vocación puede venir escolarizada, pero también puede venir del ámbito laboral, o puede también venir de la oferta geográfica, o puede venir o sea, hay muchos elementos que van a ayudar a construir tu vocación. Yo creo que eso pasa ahora con las ciudades. Y en ese sentido también creo que va a ser muy diferente una ciudad de menos de 500,000 habitantes, como preguntaban hace poco, a una metrópolis como las que hacía referencia Mario hace un rato. Es decir, las ciudades de menos de 500,000 habitantes van a poder aportar experiencias e identificar elementos que es más difícil, ¿no? Quizás no en cantidad, pero sí en calidad o en puntualidad. Y además, me parece que va a venir otros elementos que van a empezar a condicionar el tema de las vocaciones de las ciudades más allá que la marca. Es decir, creo que por alguien lo dijo, la ciudad saludable, es decir, la búsqueda de una ciudad en función de su condición de salud, ¿no? Y eso tiene que ver con una dimensión ambiental y ecosistémica, como también ya lo mencionó Mario antes, que va a ser sumamente determinante para encontrar hacia dónde dirigir la ciudad. ¿Qué es lo que está buscando la persona que visita o que decide vivir en una ciudad? La oferta laboral, sí, la distribución, sí, de oportunidad y todo, pero también una calidad vinculada al tema de salud que hoy me parece que va a determinar y va a cambiar algunas reglas del futuro, ¿no? Federico, tú vives pues en una ciudad que vive de la marca, o dicho de otra forma, quizá una de las marcas más poderosas en México es tequila, y que quizá está vinculado a una bebida, pero esa bebida pues viene de esa región. ¿Tú qué reflexionas sobre la marca? Está en mi... Ahora sí. Perdón, hay que ir al origen, ¿no? El tema de la marca empieza con el ganado, ¿no? Empieza con el ganado para mostrar primero quién es el dueño, la calidad de ese ganado y poder comunicarlo, ¿no? O sea, te fuiste literalmente al origen, o sea, a la marca. Al origen. Aparte, como uruguayo, me fui al origen del ganado y la trazabilidad, que son dos temas muy importantes en las marcas, ¿no? Claro. Yo creo que
la marca es muy importante, pero primero va la vocación y después la marca, ¿no? O sea, yo no creo que haya que, como bien decían, inventar una marca para inventar una vocación, ¿no? Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que, ¿por qué nace la marca tequila? Aparte, las marcas se construyen en años, se construyen porque hay una cantidad de intangibles atrás. Tú lo conocés bien, Enrique Tequila, y además dominás el tema desde el punto de vista de turístico, ¿no? Y lo que tenemos ahí, además, en tequila es que tenemos denominación de origen, que es muy importante, ¿no? Después está la marca tequila, que es del branding más importante de México y del mundo. Después tenemos Acuerdo, dentro de eso, que es otra gran marca. Y después todavía construimos la ruta del tequila. Y una de las cosas que vimos ahí, de lo que se estaba hablando un poco de la dinámica de las ciudades, es que todos los 8 municipios que conforman la ruta del tequila estaban ahí, pero nadie les había dado una lógica en red, una sistematización para poder actuar en conjunto, ya sea del punto turístico, un eje sobre el cual se construyen capacidades, ¿no? Que es lo que necesita una región. Y yo creo que para blindar las cosas, creo que las marcas son muy importantes, pero cuando realmente son marcas, en la esencia de lo que es una marca, de la definición de lo que es una marca. Porque vuelvo a decir que para mí se están confundiendo muchas veces marca con nombre. O sea, le ponen nombre a cosas, pero eso no es una marca, ¿no? Y yo creo que el blindaje sea a través de la gobernanza. Y sobre todo, nosotros, por ejemplo, en Tequila armamos el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, que es una alianza pública-privada, pero está los empresarios, está el presidente municipal, están los directores municipales, están los regidores, están las secretarías de Estado, las más importantes o que tienen que ver con tequila, en el Consejo. Están las asociaciones de hoteleros, los tequileros, los restauranteros, está la sociedad civil organizada y además están los líderes locales. Y lo que se hace es tener un plan al 2040 y además vamos ya por 4 presidentes municipales de distintos partidos y todos han aceptado el proyecto. Porque la ciudad tiene una vocación determinada, tiene una visión determinada y entonces después es un tema de sutilezas de campaña, en cierta forma, más énfasis un poco en lo social, hay otro que tiene un énfasis más en lo comercial, pero en el 80% estamos todos de acuerdo. Entonces no hay presidente municipal ni regidores que se opongan a eso. Entonces dentro de ese ámbito blindás de cierta manera. Por eso hemos blindado, en cierta forma, el proyecto de Destino Turístico Inteligente, que tú cuando eras secretario nos apoyaste, ¿no? Y aparte yo creo que hay una cosa muy importante que siempre lo digo, que es que tú nos diste los recursos para lo que nos tenía que dar los recursos el Estado, que era para la generación de bienes públicos. Después hay bienes privados, hay bienes de responsabilidad social y hasta bienes de convivencia. Entonces, tú podés llegar a una lógica que sea multianual, ¿no? Que traspase determinados sexenios, que traspase determinadas cosas, con alianzas público-privadas, con mecanismos a través de los organismos multilaterales como el BID, ¿no? Que son compromisos que ya hace el país, no hace tanto una administración, ¿no? Entonces, yo he visto proyectos en el BID, yo trabajé 10 años en el BID, que traspasaron los sexenios, ¿no? Entonces, creo que hay mecanismos, pero contestando tu pregunta, la marca es clave. Creo que la marca es clave, pero no confundiendo marca con nombre. Pues miren, podríamos quedarnos horas. Son las 8:24. Y yo creo que quizá ya hora y media es un buen número. No sé, y sin compromiso, si quiere alguno de ustedes terminar con algún comentario, me parece que sí, no estábamos mal cuando pensábamos que el tema de la vocación era importante. Y me parece que primero tiene uno que definir qué te llama, qué quieres hacer de tu vida, qué quieres hacer de la vida de las ciudades, para ya después platicar de cómo te mueves y la calidad del aire y dónde vives. Me parece que primero la vocación. Pero si quieren cerrar cada quien con algún comentario y agradecerles yo todo su tiempo. Ivania, primero las damas. Muchas gracias. Pues sí, en esa idea de que igual la vocación es lo que te llama, pero también hay que moverse y trabajarla día a día.
Y la vocación no nada más la dicta quien esté gobernando en ese momento, se necesita la interacción de la sociedad, de la industria, del gobierno, para que ese plan vocacional no se quede en un plan de unos días y perdure. Gracias, Ivania. Gracias por participar otra vez con nosotros. María Angélica. Gracias, pues coincido con Ivania 100%. Y bueno, también decirles que esto ha sido muy enriquecedor y que sí, también la pandemia nos ha dado un poco de estrujones a esto de la identidad y la vocación y todas esas cosas, porque bueno, finalmente aquí en Chihuahua no pensábamos que éramos un destino turístico gastronómico, por ejemplo, pero ahora, bueno, nos estamos dando cuenta que tenemos vino, que tenemos berries, que tenemos... Sabíamos que teníamos nueces y manzanas, pero no hacer pay de nuez y mermeladas. Entonces yo creo que las reflexiones son muy enriquecedoras. Muchas gracias y pues me quedo con eso. Yo creo que sí podemos echarle más ganas a la vocación y trabajar en esa vocación, ¿verdad? Gracias. Gracias, María Angélica. Saludos a Maru. Mario. Claro. Bueno, yo creo que hay muchas conclusiones interesantes y sobre todo con la que yo me quedo a partir de lo que las colegas expresan es cómo logramos equilibrar esta parte de la construcción de marca, pensando en el caso de Tequila, lo que se explicaba hace un momento, y darle la coherencia y el contenido con las realidades locales. Porque yo coincido, a veces la vocación y la especialización te encuentra y también hay oportunidades que surgen como consecuencia de cambios en el mercado en lo internacional. Ahí veía ahorita uno de los comentarios, por ejemplo, que se comenzara mejorando el aeropuerto de Guadalajara. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y evidentemente el comentario puede ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Y creo que es ahí donde en particular los entes técnicos de planeación metropolitanos o municipales de desarrollo urbano, tenemos que trabajar en que lo que se proyecte en términos de un vocacionamiento tenga coherencia o al menos sea una ortopedia, una ortodoncia que empiece a ayudar a que la coherencia entre lo que se proyecta, la idea que vendemos de destino, la promesa que vendemos de ciudad, pues encuentre en lo local y en lo inmediato, pues cosas tangibles sobre las cuales cimentarse. Gracias, Mario. Gracias otra vez por toda tu disposición. Alfredo. Gracias, ¿Alguna Enrique. reflexión final? Sí, claro. Retomando la explicación que dio Federico sobre la diferencia entre vocación y marca y asumiéndola como cierto, me concentro en la idea de vocación, no de marca, sino de vocación, que es lo que convoca el panel. Y en ese sentido diría que la vocación no la entendamos como solamente un ejercicio de marketing, ¿no? La vocación de una ciudad no es un tema comercial, es un tema que va mucho más allá y que interviene en muchas áreas, que tiene que ser un ejercicio tremendamente sincero, ¿no? Tremendamente transparente al interior de las ciudades y los ciudadanos. Y en ese sentido, demanda reconocer capacidades propias, no solo históricas, como tú decías, Enrique, sino las oportunidades y las de futuro y todo, pero me parece con un fuerte contenido de lo local, de reconocer sus propias fortalezas, sus capacidades internas, y eso la va a hacer mucho más auténtica. Me parece que la relación entre el vocacionamiento y ser auténtico es sumamente cercano. Y me parece que lo auténtico se va a identificar y eso va a ser una característica fundamental para que las ciudades encuentren su vocación y en ella también el éxito y el futuro. Muchas gracias. Y en una siguiente, porque pero ya no da tiempo, pero creo que tú apuntaste esto ahorita, Feo, con el comentario, lo haremos en otra, identidad, ¿no? Porque hablaban de la vocación y la identidad. Yo creo que quien tiene vocación fortalece su identidad. Entonces, pero bueno, ahí lo haga. Y gracias otra vez, Alfredo, por todo tu tiempo. Federico, último comentario. No, básicamente, primero muchas gracias, fue súper interesante. Creo que el tema de la vocación muchos temas de los que se hablaron dan para más, y estoy de acuerdo en eso de la autenticidad. O sea, sin autenticidad no va a haber marca que valga, ¿no? Entonces hay que ir al origen de eso, y creo que da para mucha reflexión, así que cuando quieran de tequila, cualquier cosa, estamos a la orden. Pues yo les agradezco a ustedes su tiempo, yo lo disfruté mucho en lo personal, yo creo que hay muchas cosas que tendría yo que volver a escuchar y a leer para realmente digerirlas y sobre todo
creo que ir contribuyendo como lo que queremos hacerlo, como un centro de reflexión, como las entidades que aquí estamos, de cómo hacer ver que es importante pensar sobre la vocación, que es importante llegar a conclusiones colectivas y, como dice Alfredo, auténticas sobre la vocación, sobre a qué nos vamos a dedicar, cuando menos esencialmente los próximos años, para tratar de que cada uno encuentre un área donde pueda mejorar, donde pueda beneficiarse. Y como el mundo cambia, pues las vocaciones hay que revisarlas. Y luego lo que dice Iván, y hay que trabajarlas. Y cómo se trabajan también con las capacidades y habilidades necesarias para que esas vocaciones se puedan llevar a cabo. Gracias por el tiempo y gracias a las personas que nos estuvieron viendo, y espero que también lo hayan disfrutado. Y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos, todas. Gracias.